Hola, te saluda el maestro en estudios jurídicos, Lucio Domínguez Nares, y te doy la más cordial bienvenida a la sesión número 3 del bloque 3 de la materia Criminalidad Corporativa y Derechos Humanos de la maestría en Derecho Penal y Seguridad Informática. En esta tercera sesión veremos la empresa ante los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales, denominado DESCA, y el deber de respetar los derechos humanos en y desde la empresa. El objetivo general del primer subtema es que al finalizar la sesión, ustedes podrán valorar la importancia del respeto, protección y promoción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales por parte de las empresas mediante el estudio de los estándares internacionales, el marco jurídico nacional e internacional y las obligaciones derivadas de la debida diligencia empresarial con el propósito de fortalecer modelos corporativos responsables que prevengan violaciones a los derechos humanos y contribuyan al desarrollo sostenible. Durante gran parte del siglo XX, jóvenes, la protección de los derechos humanos fue concebida como una responsabilidad exclusiva del Estado. Sin embargo, la globalización económica, la expansión de las empresas multinacionales y la creciente influencia del sector privado en la economía mundial evidenciaron que muchas afectaciones a los derechos humanos provenían también de actividades empresariales. La explotación indiscriminada de recursos naturales, las condiciones laborales precarias, la contaminación ambiental, la discriminación laboral, el desplazamiento de comunidades indígenas, el uso de trabajo infantil y diversas prácticas de corrupción demostraron que las empresas pueden convertirse tanto en promotoras de desarrollo como en agentes generadores de violaciones a los derechos humanos. En este contexto, surgió un nuevo paradigma internacional que reconoce que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos independientemente de la capacidad o voluntad del Estado para protegerlos. Esta transformación alcanzó su consolidación con la adopción en 2011 de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas, elaborados por John Ruggie. Uno de los grupos de derechos que mayor atención ha recibido en los últimos años corresponde a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales denominados DESCA, cuyo reconocimiento resulta indispensable para garantizar condiciones de vida dignas y promover un desarrollo sostenible e incluyente. Actualmente, la protección de los DESCA constituye uno de los principales retos para el desarrollo penal económico, el compliance corporativo, la responsabilidad social empresarial y la gobernanza global. De hecho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México tiene un diplomado gratuito, precisamente denominado DESCA. Entonces, si tienen la oportunidad, pueden cursarlo. Veamos la definición de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. DESCA. Bueno, estos constituyen el conjunto de derechos humanos que buscan garantizar condiciones materiales y sociales indispensables para que todas las personas desarrollen plenamente su dignidad. Estos derechos comprenden, entre otros, derechos al trabajo digno, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la alimentación, a la vivienda, a la seguridad social, derecho a la cultura, al agua, al medio ambiente sano y derecho al desarrollo. Los DESCA poseen la misma jerarquía que los derechos civiles y políticos, siendo universales, indivisibles, interdependientes y progresivos. ¿Para qué sirve el reconocimiento de los DESCAs? Bueno, dentro del ámbito empresarial tiene diversas finalidades. Por ejemplo, garantizar condiciones laborales dignas, evitar prácticas de explotación económica, reducir la desigualdad social, fortalecer la sostenibilidad empresarial, disminuir conflictos sociales, proteger comunidades vulnerables, promover inversiones responsables, mejorar la reputación corporativa, reducir riesgos jurídicos y penales e incrementar la confianza de inversionistas y consumidores. Asimismo,
permiten que las organizaciones incorporen criterios de environmental, social and governance en sus procesos de toma de decisión. Veamos los DESCA como parte del nuevo paradigma empresarial. Tradicionalmente, las empresas eran evaluadas únicamente por su rentabilidad financiera. Hoy este enfoque resulta insuficiente, ya que los mercados internacionales exigen organizaciones capaces de generar valor económico sin comprometer los derechos humanos, el equilibrio ambiental, la justicia social, el bienestar de los trabajadores, el desarrollo de las comunidades. La empresa contemporánea debe comprender que su éxito económico depende también de su legitimidad social. Esta visión constituye la base del denominado capitalismo responsable, integra la rentabilidad con la sustentabilidad. Veamos los DESCA en el derecho internacional. Los principales instrumentos internacionales que reconocen estos derechos son, en primer lugar, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, ya que ella reconoce derechos relacionados con el trabajo, la educación, la salud, seguridad social, nivel de vida adecuado, y constituye el punto de partida del Sistema Universal de Protección. Por otro lado, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, el cual establece obligaciones para los estados respecto de garantizar empleos dignos, promover una salud, una educación, una alimentación, una vivienda de calidad, digna, y también la cultura. Aunque sus obligaciones recaen directamente sobre los estados, las empresas participan activamente en su cumplimiento. Veamos también que el Protocolo de San Salvador de 1988 son parte de los DESCA. Dentro de este sistema interamericano se desarrollan derechos como la salud, la educación, la alimentación, el medio ambiente, el trabajo. México forma parte de este instrumento internacional. Ahora veamos principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Estos representan el documento más importante respecto de la responsabilidad empresarial. Su segundo pilar establece que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. Ello incluye plenamente los DESCA. Veamos la empresa como sujeto con impacto sobre los DESCA. Las empresas influyen diariamente sobre miles de personas. Sus decisiones afectan trabajadores, consumidores, accionistas, proveedores, comunidades indígenas, habitantes cercanos a proyectos industriales y generaciones futuras. Por ello, prácticamente toda actividad económica tiene incidencia sobre los derechos humanos. Ejemplos: una empresa minera puede afectar derechos al agua, derecho al medio ambiente, derechos a la salud. Una empresa textil puede afectar derecho al trabajo digno, igualdad salarial, libertad sindical. Una empresa tecnológica puede afectar acceso a la educación, privacidad, inclusión digital. Veamos ahora lo DESCA dentro del compliance corporativo. El compliance moderno dejó de limitarse al cumplimiento normativo. Actualmente incorpora ética empresarial, gobernanza, sostenibilidad, derechos humanos, protección ambiental y prevención de corrupción. Dentro de un programa de cumplimiento, los DESCA deben incluir evaluación de riesgos, mapas de impacto, auditorías sociales, protocolos ambientales, códigos éticos, mecanismos de denuncia y reparación del daño. Veamos el derecho al trabajo digno. Es probablemente el DESCA más directamente relacionado con la empresa, porque implica salario suficiente, igualdad salarial, estabilidad laboral, jornadas razonables, seguridad de higiene, libertad sindical, negociación colectiva, ausencia de discriminación. La Organización Internacional del Trabajo ha desarrollado múltiples convenios destinados a garantizar estas condiciones. Las empresas que incumplen estos estándares pueden enfrentar sanciones administrativas, responsabilidad civil, responsabilidad penal, pérdida de reputación, cancelación de contratos internacionales. Veamos los derechos a la salud. Las empresas influyen directamente sobre la salud mediante condiciones laborales, seguridad industrial,
manejo de sustancias peligrosas, contaminación, calidad de productos. El incumplimiento puede provocar enfermedades profesionales, accidentes industriales, daños ambientales, epidemias derivadas de malas prácticas sanitarias. Por ejemplo, la pandemia por COVID-19 evidenció la importancia de implementar protocolos empresariales de protección sanitaria. Derecho al medio ambiente sano. Actualmente constituye uno de los TESCA con mayor desarrollo. Las empresas deben prevenir contaminación del agua, contaminación atmosférica, emisiones contaminantes, deforestación, pérdida de biodiversidad, generación inadecuada de residuos. Las obligaciones ambientales incluyen evaluación de impacto ambiental, mitigación, restauración, economía circular, reducción de emisiones. Veamos ahora el subtema 5.9, el deber de respetar los derechos humanos en y desde la empresa. El objetivo general de este subtema es que al finalizar la sesión, ustedes puedan argumentar la responsabilidad de las empresas en el respeto de los derechos humanos mediante el estudio de los estándares nacionales e internacionales, los mecanismos de debida diligencia y los sistemas de cumplimiento normativo con la finalidad de fortalecer la prevención de riesgos legales, la responsabilidad corporativa y la protección efectiva de la dignidad humana. En las últimas décadas, jóvenes, la concepción tradicional de que únicamente los estados eran responsables de garantizar los derechos humanos ha evolucionado significativamente. La creciente influencia económica, política y social de las empresas ha generado un consenso internacional respecto a que estas organizaciones también tienen obligaciones concretas frente a la protección de los derechos fundamentales. La expansión de las cadenas globales de suministro, el incremento de las inversiones extranjeras, el desarrollo tecnológico y la internacionalización de los mercados han incrementado la capacidad de las empresas para influir positiva o negativamente en la vida de millones de personas. Esta realidad ha impulsado la construcción de un nuevo paradigma jurídico en que la actividad empresarial debe desarrollarse bajo principios de respeto, prevención y reparación frente a posibles afectaciones a los derechos humanos. El deber empresarial de respetar los derechos humanos constituye actualmente uno de los pilares de la gobernanza corporativa moderna, del compliance, de la responsabilidad social empresarial y de la sostenibilidad. Este deber implica que toda organización, independientemente de su tamaño, sector económico o ubicación geográfica, debe evitar vulnerar derechos humanos y adoptar medidas razonables para prevenir, identificar, mitigar y reparar los impactos negativos derivados de sus actividades. ¿Cómo definimos el deber de respetar los derechos humanos en y desde la empresa? Bueno, esta consiste en la obligación ética, jurídica y organizacional de todas las personas morales de abstenerse de causar afectaciones a los derechos humanos y de adoptar mecanismos preventivos que permitan identificar, reducir y remediar los riesgos derivados de sus operaciones, relaciones comerciales y valores de suministro. Este deber no sustituye la obligación del Estado de proteger los derechos humanos. Por el contrario, la complementa mediante una actuación empresarial responsable basada en los principios de legalidad, diligencia, transparencia, rendición de cuentas y sostenibilidad. Veamos el segundo pilar de los principios rectores de las Naciones Unidas. Ya hemos visto que los principios rectores sobre empresas y derechos humanos aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2011 estructuran las responsabilidades en tres pilares. Primero, el deber del Estado de proteger los derechos humanos. Segundo, la responsabilidad empresarial de respetarlos. Y tercero, el acceso de las víctimas a mecanismos efectivos de reparación. El segundo pilar, la responsabilidad empresarial de respetarlos, establece que las empresas deben actuar con independencia de la capacidad o voluntad de los estados para hacer cumplir la legislación. Esto significa que el respeto de los derechos humanos constituye una responsabilidad autónoma
que debe integrarse en todas las decisiones corporativas. Veamos ahora el respeto de los derechos humanos dentro de la gobernanza corporativa. La gobernanza corporativa moderna incorpora los derechos humanos como un elemento esencial de la administración empresarial. El Consejo de Administración y la alta dirección deben asumir un liderazgo activo mediante políticas corporativas de derechos humanos, códigos de ética, programas de cumplimiento, sistemas internos de control, auditorías periódicas, canales de denuncia, evaluaciones de riesgo, capacitación continua. La integración de estos elementos fortalece la transparencia y la rendición de cuentas. Veamos la debida diligencia en derechos humanos. La debida diligencia, jóvenes, constituye el mecanismo preventivo más importante para garantizar el respeto de los derechos humanos. Comprende un proceso continuo integrado por las siguientes etapas. Primero, identificación de riesgo. Consiste en detectar posibles impactos negativos sobre trabajadores, consumidores, comunidades, proveedores, medio ambiente, grupos vulnerables. Segundo, evaluación de impactos. Una vez identificados los riesgos, la empresa determina probabilidad de ocurrencia, gravedad, alcance, posibilidad de prevención. Tercero, prevención. Implica adoptar medidas para evitar que el riesgo se materialice. Ejemplo, a través de capacitación a su personal, controles internos, elaboración de protocolos, supervisión, evaluación de proveedores. 4. Mitigación. Cuando el riesgo no puede alinearse completamente, debe reducirse sus efectos mediante acciones correctivas. Y 5. Reparación. Si ocurre una afectación, la empresa debe implementar mecanismos adecuados para restituir los derechos vulnerados y compensar a las víctimas. Veamos el deber de respetar dentro de la cadena de suministro. Las empresas no solamente responden por sus actividades directas, también deben supervisar a los proveedores, a sus contratistas, a los distribuidores, sus franquiciatarios, a las empresas filiales, a sus socios comerciales. La falta de supervisión puede derivar en responsabilidades por trabajo infantil, trabajo forzoso, explotación laboral, discriminación, corrupción y daños ambientales. Las cadenas globales de suministro representan actualmente uno de los mayores desafíos del compliance internacional. Veamos el compliance y los derechos humanos. Los programas modernos de compliance incorporan los derechos humanos como uno de sus ejes principales. Un programa efectivo incluye mapa de riesgos, código de conducta, políticas anticorrupción, protección ambiental, igualdad laboral, prevención del acoso, controles financieros, auditorías, investigaciones internas y mecanismos disciplinarios. La integración de los derechos humanos permite prevenir delitos corporativos antes de que generen responsabilidad penal. Y hablando de responsabilidad penal, pues veamos la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Diversos ordenamientos jurídicos reconocen la responsabilidad penal de las empresas cuando sus órganos de dirección permiten o favorecen la comisión de delitos. Entre los ilícitos más frecuentes destacan la corrupción, el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, trata de personas, delitos fiscales, delitos ambientales, explotación laboral, fraude corporativo. La existencia de programas eficaces de cumplimiento puede constituir un elemento relevante para prevenir ilícitos y en determinados sistemas jurídicos influir en la valoración de la responsabilidad corporativa. Veamos los derechos humanos y la sostenibilidad empresarial. La sostenibilidad empresarial integra tres dimensiones: la económica, la social y la ambiental. En la económica, busca generar rentabilidad de manera responsable y transparente. En la social, promueve la igualdad, la inclusión, trabajo digno, desarrollo comunitario, respeto de los derechos humanos. En el enfoque ambiental, impulsa un uso racional de recursos, reducción de emisiones contaminantes,
así como la protección de la biodiversidad y la economía circular. Estas dimensiones fortalecen la permanencia y competitividad de las organizaciones. Veamos ahora la empresa como agente de transformación social. Las empresas poseen una enorme capacidad para contribuir al desarrollo de las comunidades mediante generación de empleo, innovación tecnológica, transferencia de conocimientos, inversión social, educación, programas ambientales, inclusión laboral, igualdad de oportunidades. Cuando actúan con responsabilidad, generan valor económico y bienestar social de forma simultánea. ¿Cuáles son los retos actuales para las empresas? Entre los principales desafíos destacan, pues, coordinar, implementar inteligencia artificial con los derechos humanos. Asimismo, impulsar la protección de datos personales, avanzar en la ciberseguridad, estar bien establecidos para poder tener programas que respondan al cambio climático, mecanismos de combate de la corrupción transnacional, protocolos de debida diligencia obligatoria, diversidad e inclusión, transparencia corporativa, supervisión de cadenas globales de suministro y criterios ESG denominados Environmental, Social and Governance. Estos retos exigen una actualización permanente de las políticas corporativas y de los programas de cumplimiento. ¿Cuál es la perspectiva futuras que tienen estos temas? Bueno, la tendencia internacional apunta hacia mayores obligaciones legales para las empresas, fortalecimiento de la responsabilidad corporativa, incremento de auditorías en derechos humanos, exigencia de reportes de sostenibilidad, incorporación obligatoria de la debida diligencia en diversas jurisdicciones, fortalecimiento de mecanismos de reparación para las víctimas, cooperación internacional para combatir la criminalidad corporativa. El cumplimiento de estas tendencias favorecerá una economía global más justa, transparente y respetuosa de la dignidad humana. En conclusión, jóvenes, podemos decir de este subtema que la evolución del derecho internacional ha transformado profundamente la relación entre la empresa y los derechos humanos. En la actualidad, las organizaciones ya no pueden limitar su actuación al cumplimiento formal de la legislación, sino que deben incorporar una cultura de respeto a la dignidad humana en todas sus decisiones, procesos y relaciones comerciales. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, denominados DESCA, representan un componente esencial para alcanzar un desarrollo sostenible e incluyente, pues garantizan condiciones de vida dignas, igualdad de oportunidades y protección del medio ambiente. La actividad empresarial incide de manera directa en estos derechos, razón por la cual resulta indispensable adoptar mecanismos eficaces de prevención, control y reparación. La implementación de programas de compliance, la debida diligencia en derechos humanos, la gobernanza corporativa responsable y la transparencia fortalecen la competitividad de las empresas, reducen riesgos jurídicos y contribuyen a prevenir la criminalidad corporativa. Asimismo, permiten consolidar organizaciones éticas capaces de generar valor económico sin comprometer los derechos fundamentales de las personas. En el ámbito del derecho penal y la seguridad informática, que es la maestría que están cursando, la incorporación de estándares internacionales de derechos humanos constituye una herramienta estratégica para prevenir delitos económicos, combatir la corrupción, fortalecer la confianza institucional y promover modelos empresariales responsables que respondan a los desafíos de un entorno global cada vez más complejo. Con esto concluimos la sesión 3 del bloque 3 de esta materia y no me resta más que reiterarle la invitación para que revisen sus carpetas de antología, así como su material de apoyo, en donde se abundan más estos temas. Nos vemos en la próxima sesión. Que tengan un excelente día.